Entonces, mientras tanto, buenos días, espero que estén muy bien, que estén abrigaditos, ¿cierto? Como siempre, porque las mañanas están muy heladas, ¿ya? Y especialmente como vienen recién levantándose, ¿ya? Así que abríguense bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser, obviamente, pasar la lista, ¿cierto? Y luego de eso, un poquito despeinada, y luego de eso vamos a hacer un resumen de los contenidos, ¿ya? La tarea del IRMI que les quedó en la última clase era simplemente para que leyeran los contenidos e hicieran un resumen en su cuaderno, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer hoy día es hacer un resumen y resolver dudas, ¿ya? Y la tarea que les va a quedar al IRMI para la próxima semana, ¿cierto? Es, son 5 preguntas de alternativa, 5 preguntas de alternativa, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla para que pasemos lista. Dame un segundito. Ahí está el IRMI. Ya, entonces acá está el IRMI. Dame un segundito para revisar algo. Ya, ahí sí, disculpen. Ya, entonces, ahí están llegando los últimos atrasaditos. Ya, entonces lo mismo de siempre. Les voy a compartir la lista para que ustedes la vean, ¿cierto? Obviamente. Y estén atentos cuando les vaya a tocar. Voy a dejar activado el chat, ¿cierto? Ahí está activado el chat. Para los que tengan el micrófono malo o simplemente quieran escribir por el chat. Ningún problema, ¿ya? Entonces, se me corre la lista. Ahí está. Acevedo está. Ahí está, gracias. Alarcón. Aravena. Arias. Arias no. Ya. Benjamín Arias no está. Victoria Arias sí está. Sergio Barraza. El Sergio no está. Maximiliano Bernal. Presente. Gracias. Nicolás Bernal. Nicolás no. Ya. Catalina Campos. Ahí está. Nicolás Cortés. Presente también. Mariana. Presente. Gracias. Ay, perdón, es la alarma. Patricia. Presente. Gracias. Elizabeth. Presente. Vicente González. Vicente González. Anaís Guzmán. Carolina Herrera. Presente. Gracias. Catalina Jara. Catalina Jara. No. Amaro. Amaro.
Tomás Jerez. Tomás, no. Maximiliano Lobos. Lobos a la una. ¿No? Carolina Marchand. Ahí dijo presente. Ruth. No. Fabián Mondaca. Profe, si estoy presente. Pero tiene que decir presente, pues Max. Lo Sí. puse por el chat, es que el micrófono no sé si está bueno o está malo, que mi computador está medio raro. Ah, ya Max, disculpa, no te vi, pero no me grite, pues que tengo, recuerden que tengo el audífono en el oído, entonces los escucho. Claro y fuerte, ¿ya? De todas A maneras, ver, después se al me final, subió el volumen del compu. ya, pero Max, no hable tan fuerte, por favor, y no interrumpa, ¿ya? Yo al final, de todas maneras, igual voy a volver a revisar, porque llegó gente atrasada como el Nicolás, como la Pascal, ¿cierto? ¿No? Entonces voy a volver a revisar y ahí pongo los ausentes o los que a mí me faltó ingresar, ¿ya? Fabián Mondaca. Mondaca no dijo presente por el chat, no. Y Mondaca, no. Moreno Benjamín. Moreno Benjamín. Mori. Joan Mori. Daniela Órdenes. Órdenes. Oros Rocío. Oros. Rafaela Ortega. Ortega. Paredes Antonia. Antonia Paredes. Paredes. Martín Pérez. Martín Pérez. Presente, profe, presente. Gracias. Fernanda Pizarro. Ahí está la Fernanda. Javiera Riquelme. Presente. Gracias. Antonio Roldán. Roldán Antonia. Pascal. Pascal está. Ahí está. Sebastián. Perdón. Lloyd Sepúlveda. Está Lloyd. Lloyd no está. Sofía Torres. Torres está. Javiera Torres. Javiera Torres. Javiera Torres ausente. Y Sofía Beas. Sofía Beas. Ya chicos, entonces los que llegaron ausentes, que fue el Nicole Bernal. ¿Quién más llegó ausente? O sea, perdón, llegó tarde. Nicolás Bernal, ahí le puse presente. Yo, profe. Yo, profe, la Rocío Oros. Sí. Ya, aquí está Rocío. ¿Alguien más, chicos, llegó tarde o alguien que haya puesto ausente? Sin querer, obviamente. ¿No, nadie más? Ya, si alguien llegara, bueno, no va a estar, pero cuando lleguen tarde, porfa, avisen, ¿ya? Yo sé que, o sea, yo les doy la autorización para entrar a la sala, pero generalmente como estoy hablando o estoy respondiendo alguna pregunta o algo, después se me olvida, ¿ya? Entonces, porfa, recuerden que soy media, solamente un poco olvidadiza, entonces me lo recuerdan, ¿ya? Entonces, ¿cómo les... Profe, Dígame, Nico. no me puso presente, o sea, parecía ausente todavía. ¿En serio? Sí. Oh, de veras, pero yo... Pero le puse clic al presente. Ahí, mira, Nico, le puse.
para que vean. Muchas gracias. Ella está presente. Ya. Gracias. ¿Tiene mal el internet? Sí, aparte me tuve que meter de otro dispositivo, entonces no tengo cámara, solo por si acaso. O sea, siempre activo la cámara, entonces. Ya, pero no se preocupe. El internet ha estado malo en todos lados, así que... Ya, chicos, entonces como les comentaba, vamos a hacer un resumen, ¿cierto? La guía que les dejé la vez pasada, antes del festivo, ¿cierto? Es de sonido, ¿ya? Entonces denme un segundito para ir a la parte de sonido. Ya. Entonces, mientras tanto, ¿cómo les fue con esta guía? ¿La encontraron fácil, difícil? ¿Pudieron entender los conceptos? No respondan tanta gente a la vez. Ya, entonces, mientras tanto, ¿cierto? Vamos a ir trabajando por partes, ¿ya? Por ejemplo, la primera parte de esta guía, que es la guía 9, fue contenidos. La segunda parte van a ver, como les comentaba para la próxima semana, van a ver 5 preguntas de sonido, que son de selección múltiple. Y así nos vamos a ir hasta que terminemos con la parte de sonido. Cuando ya sigamos con el siguiente tema, le vamos a poner guía número 10. Y así vamos a ir, porque si todas las semanas le cambio el número a la guía, vamos a terminar como con 20 guías o más durante lo que dure esto, ¿ya? Así que así nos vamos a ir yendo. Entonces, dame un segundito. Ahí está. Ya, entonces, esta era la guía, ¿cierto? Aparece el sonido, cómo viaja, fuente sonora, modo fundamental, propiedades del sonido. Y allí está, termina con el timbre. Entonces, lo que yo voy a hacer en esta parte blanca que me queda, ¿cierto? Vamos a hacer una especie de resumen, un mapa conceptual. No tan bonito, no tan prolijo, ¿cierto? Porque va a ser más o menos a la Marta, ¿ya? Entonces, esta guía, ¿cierto? Que es la guía número 9, se trató de el sonido. Ya, el sonido. ¿Alguien me puede decir qué es el sonido? Son vibraciones que produce un objeto y se transmiten a través de un medio elástico, creo. Ya, muy bien, Martín. Entonces, en este caso aquí le vamos a poner qué es. Entonces es una vibración. Recuerden que los mapas conceptuales no dan definición, entonces este no sería un mapa conceptual, ¿ya? En los mapas conceptuales no van definiciones por si acaso. Entonces no es un mapa conceptual. Ya, entonces es una vibración, ¿cierto? Espérenme, le voy a agrandar un poquito más. Entonces es una vibración de una fuente. La fuente puede ser, por ejemplo, en mi caso, las cuerdas vocales, ¿ya? En las cuerdas vocales va a ser la fuente del sonido. En un parlante puede ser en un instrumento musical, ahí va a ir dependiendo de cada cosa, ¿ya? Entonces es una vibración producido por una fuente sonora y este viaja, ¿cierto? Por un medio elástico. Y cuando viaja por un medio elástico, estamos hablando de
sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? Y eso lo hace ser una onda mecánica. Por lo tanto, el sonido es una onda mecánica porque puede viajar por el sólido, líquido y gaseoso. Y también es una onda longitudinal, porque cuando pasa por un medio, ¿cierto?, que tiene partículas, este medio se va a mover como un resorte, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? Es como una especie de resorte, como les decía alguna vez. ¿Ya? Es como esto. Este es un resorte, entonces las partículas del medio harían este movimiento, ¿ya? Hacia adelante y hacia atrás. ¿Ya? Entonces eso le llamamos onda mecánica porque puede viajar solamente por el sólido, líquido y gaseoso, no puede viajar por el vacío, ¿ya? Entonces es una onda mecánica. Y es una onda longitudinal porque las partículas del medio, ¿cierto?, se mueven hacia adelante o hacia atrás. Por eso cuando ustedes hablan y si se ponen la manito acá adelante, van a sentir como que alguien le estuviera pegando en la manito. Obviamente muy suave, ¿ya? Porque son las partículas del aire, ¿cierto?, que se van a ir moviendo, que se van a ir moviendo en función de la onda, ¿ya? Y las partículas del aire van a golpear la mano, suavemente, como les decía. Entonces tenemos que el sonido es una vibración mecánica, ¿cierto?, y longitudinal. ¿Qué más podemos decir del sonido? A ver, nos vamos a ir a la otra parte como para soplar, por así decirlo, ¿ya? Fíjense acá que hay zonas, no sé si se fijaron, cuando el aire va viajando dijimos que era como un resorte. Déjenme mostrarles de nuevo el resorte. Entonces fíjense, este resorte, ¿cierto?, vamos a suponer que es el aire, entonces yo lo voy a filmar aquí y fíjense aquí. Aquí esta parte del resorte va a estar más junto, en cambio esta parte va a estar más separada, ¿ya? Entonces donde esté más junto se le va a llamar zona de compresión, ¿ya? Esta zona que está más separada se le puede llamar de descompresión o zona de rarefacción, que es realmente el estado natural de las partículas, ¿ya? Entonces van a haber zonas de descompresión que van a estar más separadas, o rarefacción también que se llaman, y zonas de compresión cuando las partículas estén más juntitas, ¿ya? Entonces, aquí le vamos a agregar, ¿cierto?, entonces se distinguen zonas de compresión, que como su misma palabra lo dice, está comprimido, ¿ya? Por ejemplo, cuando usted habla y le llega este golpe en la mano, es porque hay compresión de las partículas se juntan, ¿ya? Entonces se distinguen zonas de compresión y rarefacción. Ya. Entonces dijimos que el sonido era una vibración, ¿cierto?, producido por una fuente sonora y este viaja por un medio elástico. El sonido es una onda mecánica porque viaja por un medio elástico, eso significa sólido, líquido, gaseoso. Y también es una onda longitudinal porque se movía como los resortes, ¿ya? De esa manera. ¿Qué más podemos decir del sonido? Del sonido nos vamos a ir a las propiedades, ¿ya? Entonces aquí nos vamos a ir a las propiedades del sonido. El sonido tiene 3 propiedades. En primer lugar, tenemos la intensidad del sonido. En segundo,
tenemos el tono. Y en tercer lugar, tenemos el timbre. ¿Ya? Esas son las tres propiedades del sonido. La intensidad del sonido, aquí le voy a hacer un mega zoom. La intensidad del sonido está relacionado con la amplitud. Entonces, la intensidad se relaciona con la amplitud. ¿Ya? Recuerden que la amplitud, ¿cierto?, era la distancia entre la posición de equilibrio y la parte superior, que le llamábamos valle o cresta. En este caso vendría siendo de esta manera. Ay, miren, medio feo. Ahí. Si esa es nuestra onda, esta es la posición de equilibrio. Esta zona es la amplitud. ¿Ya? Entonces, la amplitud también se relaciona con dos conceptos. Con el volumen lo borro porque me quedó feo. Entonces, se relaciona con el volumen, habíamos dicho, y la energía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando le damos volumen, ¿cierto?, a un parlante, este parlante está liberando mayor cantidad de energía y todo eso es gracias a que la amplitud aumentó, es mayor. Mariana, disculpe. Disculpe, profe, que le interrumpa, pero el Nico me dijo que por favor si lo puede aceptar. Ya, muchas gracias. Sí, ahí ya lo acepté. No se preocupe. Ya, entonces, habíamos dicho que la intensidad, ¿cierto?, se relaciona con la amplitud, el volumen y la energía. La intensidad se mide en algo que se llama decibeles, ¿ya? Esa es la unidad de medida. Primero vamos a hablar de otra cosa y luego volvemos a esto. Entonces, el instrumento para medir la intensidad sonora, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba ese instrumento para medir la intensidad? ¿Cómo se llamaba? ¿Decibel? La unidad de medida se llama decibel. Eso está muy bien. Pero el instrumento para medir la intensidad del sonido, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? ¿Sonómetro? Sonómetro, muy bien, muchas gracias. Entonces se llama sonómetro. ¿Ya? Ya que estamos en esto, en el celular, en la parte de aplicaciones, ya sea en el App Store o en el de Google, disculpen, en el Google Store, algo así. Ahí ustedes pueden buscar aplicaciones de sonómetro, ¿ya? No sé, a ver, déjenme ver si encuentro algo rápido para mostrarles. Generalmente dejo sin internet el celular cuando estoy en clase porque llegan muchos mensajes, es terrible.
Antes cuando uno veía el WhatsApp solamente para hablar con los amigos o con la familia, ahora no, es puro trabajo WhatsApp. Ya miren, por ejemplo aquí yo puse el sonómetro en el App Store y me apareció uno, no sé si lo que no hay adentro. Ay, apareció otra cosa. Ahí está, nuevamente. Ahí dice sonómetro, ¿ya? Entonces hay varias aplicaciones que usted las puede descargar, las puede instalar en su computador y puede jugar, ¿ya? Entonces ahí le van a aparecer las distintas intensidades del sonido, por ejemplo, cuando usted, no sé, pues pone una conversación con su mamá o cuando va a poner la música fuerte, también la puede ver qué intensidad tiene, ¿ya? Y así ir jugando. Y ahora sí nos vamos a lo que dijo Patricia, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que las propiedades, ¿cierto? Estamos en la intensidad se relaciona con la amplitud. Cuando tenemos una mayor amplitud vamos a tener un mayor volumen y una mayor energía. Y la intensidad sonora se puede medir con un instrumento que se llama sonómetro, ¿ya? Pero el sonómetro y la intensidad del sonido tienen una unidad. Y la unidad de medida, ¿cierto?, de la intensidad sonora es el decibel. Decibel, ¿cierto? No sé si ustedes se acuerdan, eh, pero la persona que inventó el teléfono fue Graham Bell, ¿ya? Entonces, como por honor a él, se llama decibel, por si acaso, por el apellido Graham Bell, decibel, ¿ya? Por eso. Entonces la unidad de medida es el decibel. El sonido que nosotros podemos escuchar, que se llama umbral del sonido, ¿ya? Cuando yo digo umbral del sonido, me refiero al umbral del sonido del ser humano, ¿ya? Cada especie tiene un umbral del sonido distinto, pero a nosotros como somos humanos nos interesan solamente los humanos. Ese es un humano supuestamente. ¿Ya? Entonces, el umbral del sonido que puede escuchar el ser humano va desde el 0 decibel, que es como el mínimo ruido que puede escuchar un ser humano, hasta los 120 decibeles, que a esto se le llama umbral del dolor. Y es básicamente cuando el sonido es tan intenso que nos empieza a doler el oído. ¿Ya? Nos empieza a doler, nos empieza a molestar el sonido. A veces no sé si les ha pasado que van a una fiesta. No, ustedes son muy chiquititas para ir a fiesta, ¿no? Han ido, no sé. Ya, pero cuando uno escucha música muy alta, ya sea en un concierto o en algún lugar, ¿cierto? Empieza a sonar como un pitito en el oído, ¿ya? Eso es cuando ya tenemos una intensidad o estamos escuchando a muy alto volumen, ¿ya? Entonces, eso es la propiedad del sonido, en este caso intensidad sonora. Por ejemplo, si yo les voy a dibujar dos tipos de onda, ¿ya? Los voy a dibujar con negro. Entonces, fíjense, si yo hago esta onda y luego hago esta onda, ¿cuál va a tener una intensidad mayor? ¿La onda A o la onda B? ¿Cuál va a tener mayor intensidad? ¿La onda A o la onda B? La B. El micocoro. No, pues recuerden que la intensidad está relacionado con la amplitud. Eso significa que si tiene mayor amplitud, que esta era la amplitud, ¿cierto? Esto de acá amarillo que pinté. Si tiene mayor amplitud va a tener mayor volumen y mayor energía. Por lo tanto, repito. Y borré la onda. Por lo tanto, repito.
¿Cuál onda va a tener mayor amplitud? ¿La onda A que está aquí abajito o la onda B? La onda A, ¿cierto? ¿Por qué? Fíjense, en esta distancia, miren, voy a ocupar la regla, aprovechando que tengo esto. Voy a hacerle eso sí un zoom antes de, para que lo vean un poquito más, para que sea más notorio. Entonces, fíjense, aquí en mi regla, vamos a hacer un pequeño, una pequeña medición. Entonces, si nosotros nos fijamos en una regla, yo sé que esta regla no tiene números, ya eso lo tengo súper claro. Pero fíjense que estas líneas, que son más larguitas, donde tengo aquí el verde, marcan los centímetros. Entonces, desde ahí, perdón, la corrí. Ya, entonces habíamos dicho que esto marcaba los centímetros, esto marca los centímetros. La línea que está al medio, no sé si la ven, marca 0,5 milímetros. ¿Ya? Esas son como las mediciones. Entonces, yo voy a poner la regla, ¿cierto? En la parte más alta. Entonces, este vendría siendo mi 0. Aquí vendría siendo 1 y aquí vendría siendo casi 1,5. Entonces mi amplitud mide 1,5 centímetros. Si yo muevo la regla hacia el otro lado y me fijo cuánto mide la amplitud de la onda B, a este le voy a poner, a la onda A le voy a poner onda C para que no se enrede con la amplitud por si acaso, ¿ya? Solamente por eso. Entonces, si nosotros contamos aquí en la onda B, fíjense, aquí está mi 0, ¿cierto? Ahí, el punto verde. Y si contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, casi 8 milímetros. Entonces, la amplitud en mi onda B es de 0,8 centímetros. ¿Ya? Entonces, con esos dos valores yo puedo decir que C tiene mayor intensidad. Y repetimos por qué, porque tiene mayor amplitud. Y al tener mayor amplitud va a tener mayor energía, mayor volumen. ¿Ya? Imagínense que es como el parlante. Cuando el parlante a usted le va subiendo el volumen, el parlante empieza a vibrar más fuerte. Y a veces empieza como con un sonido así. No sé si se fijan. O cuando su vecino sube la música muy alta, es como que le estuvieran pegando las paredes. ¿Ya? Eso es porque la energía, ¿cierto?, empieza a rebotar con los materiales. ¿Ya? ¿Alguna duda de intensidad? ¿No? Nos vamos a pasar ahora al tono. ¿Ya? Entonces le vamos a hacer suma acá también, ¿cierto? Entonces, el tono está relacionado con... ¿Con qué está relacionado el tono? ¿Con qué? ¿Con la frecuencia o no? Sí, muy bien, Martín. Entonces, el tono se relaciona con la frecuencia. Y según esto, vamos a tener tonos agudos y tonos graves. Los tonos agudos son de mayor frecuencia.
Y los tonos graves son de menor frecuencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las mujeres tenemos un tono agudo porque es como más chillón. Eso significa que nuestras cuerdas vocales vibran más fuerte, no vibran más fuerte, vibran más rápido que la de los hombres. ¿Ya? Los hombres tienen generalmente un tono grave, ¿cierto? Donde es una voz más ronca, por así decirlo, y las cuerdas vocales de los hombres vibran más lentamente. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos el dibujo de la onda, ¿cómo debiera ser? Una onda aguda, ¿cierto? Un sonido agudo va a ser algo así, ¿ya? Con muchas vueltitas. En cambio, un tono grave va a tener también, a ver, lo voy a hacer con la misma amplitud. Ese va a ser más o menos un tono grave. Entonces, si ustedes se fijan, la cantidad de ciclos cambia. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el tono agudo, el tono grave. ¿Qué más debemos saber de esto? El espectro del sonido. Recuerden que como el tono se mide en frecuencia, la frecuencia se mide en hertz. Lo voy a poner acá. Se mide en hertz. ¿Ya? Ahora lo que nos queda ver es el espectro del sonido. ¿Por qué el espectro del sonido? El espectro del sonido, ¿cierto? Quiere decir que hay alguna frecuencia que nosotros podemos escuchar y otras que no vamos a escuchar por nuestro oído. No tenemos la capacidad para oír, ¿ya? Entonces, aquí voy a bajar esto, a subir mejor dicho. Entonces, ustedes saben que puede existir la frecuencia de 0 Hz, que es cuando no hay vibración. Después voy a poner la de 20 Hz. Aquí voy a poner la de 20.000 Hz. Y por acá lejos, ¿cierto? Puede ir cualquiera. Vamos a poner, no sé, no vamos a poner número, ¿ya? Entonces, aquí, en esta parte, desde los 20 hasta los 20.000 Hz, es la frecuencia que el ser humano puede escuchar. Desde ahí hasta acá, ¿ya? Eso es solamente lo que yo como ser humano puedo escuchar. El promedio, obviamente. Desde los 0 hasta los 20 Hz, desde los 20 hasta los 0 Hz, se llama infrasonido. Entonces, desde los 20 hasta los 20 Hz se llama infrasonido. Desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz se llama espectro auditivo del ser humano. Y sobre los 20.000 Hz se llama ultrasonido. ¿Ya? Entonces tenemos la intensidad, tenemos el tono. ¿Ya? ¿Qué más? Me falta algo, chicos. ¿Ustedes saben si me falta algo? Un segundo, voy a volver atrás. Ya, entonces vimos el volumen, vimos la intensidad sonora, súper, el tono. Ya. Entonces, según yo, solamente me queda ver el timbre. Ya. Tono agudo, tono grave. Ya, me queda ver el timbre. Imagínense que estamos en la clase de música
y cerramos los ojos y la profesora toca un la, pero toca un la, por ejemplo, en la flauta y un la en la guitarra. Ustedes cuando tienen los ojos cerrados, aún así saben que hay una flauta o un instrumento de viento que se está tocando y un instrumento de cuerda, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo se sabe? Vuelvo a repetir. Por ejemplo, si yo toco, no tengo habilidades musicales por si acaso, pero si yo estuviera tocando la flauta y tocara un mi, ya usted tiene los ojos cerrados, entonces escucha una nota musical cualquiera. Y luego toco la misma nota musical pero en la guitarra. ¿Usted con los ojos cerrados puede diferenciar el instrumento? Esa es mi pregunta, en primer lugar. Sí, cierto. Puede saber más o menos de qué instrumento viene. ¿Ya? Entonces, a esa cualidad o a esa propiedad se le llama timbre. ¿Ya? Y el timbre está relacionado con las características físicas del instrumento. Cuando hablamos de características físicas, me refiero, por ejemplo, al material, a la forma, al largo, al ancho, si es de cuerda, si es de viento. ¿Ya? A todo lo que está físicamente yo puedo ver. Por ejemplo, una flauta. Una flauta es básicamente un cilindro, ¿cierto? Con algunos orificios. Y suelen ser como de plástico. ¿Ya? También tenemos, por ejemplo, lo dejo con zoom. Por ejemplo, una guitarra. Una guitarra tiene una forma particular, ¿cierto? Tiene una caja sonora, tiene cuerdas, está hecha de madera, ¿cierto? Que va a ser distinto, por ejemplo, a un ukelele. Un ukelele es básicamente igual a una guitarra, va a estar parecido, ¿cierto? Pero más pequeñito. Entonces fíjense que cambiando solamente la dimensión vamos a tener un sonido distinto. El ukelele tiene un sonido como más agudo, ¿ya? Entonces ahí va a ir cambiando. Y de esto básicamente se trató la guía. Lo único que me queda ver son los modos fundamentales, que los vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Porque considero que igual vimos harta materia. ¿Alguna duda, consulta, chicos? ¿Duda, consulta? ¿No? Ya, yo les pedí la última vez que tuvimos clases, les pedí que hicieran un resumen, ¿ya? Ese resumen espero que esté en su cuaderno porque eventualmente recuerden que vamos a revisar su cuaderno, vamos a revisar las guías que usted haya hecho durante esta pandemia, cuarentena, no sé. Y espero que algún día nos veamos las caras, espero. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿alcanzaron a copiar este mapa conceptual? ¿Hay alguien que no haya alcanzado? Para dejar de compartir o están copiando. ¿No? ¿Sí? ¿Están copiando o no? Vuelvo a repetir.
¿No? Ya, entonces, bueno, mientras ustedes copian voy a hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Dijimos que el sonido era una vibración mecánica, ¿cierto? Porque necesita un medio material o elástico, y elástico mejor dicho, para viajar. Este medio elástico es sólido, líquido, gaseoso. Dijimos que iba a ser una onda longitudinal porque las partículas del medio se iban a mover de esta manera, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Estas partículas van a formar zonas, ¿ya? Cuando estén, por ejemplo, más comprimidas, como en el caso de la derecha, ¿cierto? Les vamos a llamar zonas de compresión. En cambio, en la izquierda, que están más separadas, les vamos a llamar zonas de rarefacción, ¿ya? Eso con respecto al sonido. Ahora también dijimos que el sonido tenía tres propiedades: la intensidad, el tono y el timbre. La intensidad se relaciona con la amplitud, el volumen y la energía. Mayor intensidad, mayor amplitud, mayor energía y mayor volumen, ¿ya? Entonces yo cuando le doy volumen a mi audífono, a la música, al parlante, a la radio, al televisor, a lo que sea, lo que estoy haciendo en verdad, ¿cierto? Es aumentar la amplitud, aumentar el volumen y aumentar la energía, ¿ya? Entonces, yo voy a medir la intensidad del sonido a través de un sonómetro. El sonómetro mide la intensidad del sonido con una unidad de medida que se llama el decibel. Y el ser humano puede escuchar desde los 0 hasta los 120 decibeles. Y eso se llama umbral del sonido, ¿ya? La segunda propiedad del sonido es el tono. El tono se relaciona con la frecuencia, por lo tanto podemos encontrar tonos agudos, ¿cierto?, que realicen muchas vibraciones por segundo, o un tono grave que realice pocas vibraciones por segundo. Y respecto al tono también vamos a tener un espectro que va a ir desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Bajo los 20 se llama infrasonido y sobre los 20.000 se llama ultrasonido, ¿ya? Y la tercera propiedad del sonido es el timbre. El timbre se relaciona, ¿cierto?, con las características físicas, con el largo, con el ancho, con si tiene caja sonora, 7 cuerdas, 7 vientos, 7 percusión, ¿ya? Con todo lo que yo puedo ver del instrumento. Y eso básicamente vimos el día de hoy, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? Algo, chicos, voy a dejar de compartir pantalla por si acaso. Ya, eso es más o menos lo que vimos el día de hoy. Y para la próxima clase, ¿cierto? Les voy a dejar activada que son 5 preguntas solamente de selección múltiple. Ustedes en LearnMe solamente, por favor, ingresen las respuestas. O sea, por ejemplo, ponen guía 9, parte B. Número 1, alternativa, no sé, C. Número 2, alternativa tanto. O pueden poner 3C, 4D, así es simplemente, ¿ya? No se compliquen tanto. Tampoco me suban fotos, por favor, lo más simple posible. ¿Ya? Entonces eso, chicos, no sé si alguien más tiene una duda para ya ir terminando la clase. ¿No? Ya, entonces lo dejamos hasta acá. Espero que estén muy bien. Que por favor estén más participativos en la próxima clase. ¿Ya? Gracias a los que sí, obviamente participaron. Javiera, Patricia, Martín, Nicolás. No sé si se me fue alguien. Espero que no. Ya, chicos, entonces nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien, cuídense harto. La tarea la voy a dejar activada hasta el día, yo creo, martes o miércoles. Igual es cortita. No debieran demorarse más de media hora. De hecho, como lo ideal es que cuando terminen la jornada se metan al tiro a ver la tarea, porque van a tener los contenidos más frescos. Entonces va a ser más fácil responder, ¿ya? Eso, les deseo un excelente fin de semana porque ya es viernes. Así que cuídense harto, que estén bien, ¿ya? Chao, chicos. Chao, profe. Chao, Nico. Oh, estoy... Chao, profe, nos vemos. Chao, Martín.
No, ay, no podía poner el aplauso. Chao chicos, que estén bien.